Bien, como te decía Emerson, vamos a comenzar hoy día con el tema de sinonimia y antonimia, ¿sí? A ver, vamos a ver si estás repasando, no sé si te acuerdas qué relaciones semánticas existen. A ver, hijo, ¿qué relaciones semánticas te acuerdas? Por ejemplo, te voy a mencionar uno, ¿ya? Cohiponimia. ¿Qué más? ¿Recuerdas? Desde ayer creo hemos hecho esa clase. Emerson, ¿estás ahí? A ver. Emerson, ¿me logras escuchar? Sí, disculpe, fui al baño. Ya, ok. Bien, ok. A ver. Ya. Entonces, te preguntaba qué relaciones semánticas existen. Recuerda que es un tema en realidad básico y que sí o sí te va a venir en el examen. ¿Sí? A diferencia, mira, del curso de razonamiento verbal con matemáticas, es que en razonamiento verbal de alguna forma tienes que saber los temas que han antecedido. Por ejemplo, hemos hecho primero etimología, no sé si recuerdas. ¿Te recuerdas del tema de etimología? De raíces griegas y latinas, ¿te recuerdas, Emerson? Sí, sí, miss. Muy bien, ¿sí? Ese es en realidad el primer tema, ¿sí? Luego incluso hemos hecho signo lingüístico, ¿ya? Relaciones semánticas que también de alguna forma te van a ayudar en tu examen de admisión. Entre ellas hemos hablado de la polisemia, ¿sí? De la homonimia, que son las homógrafas, que son las homófonas, ¿listo? La meronimia, holonimia, todo eso tienes que recordar y sobre todo repasar, ¿sí? Tienes que estar repasando, porque a la hora de tu examen hay algunos que a la hora del examen una semana antes están recién revisando, ¿no? Pero cuando tengas tiempo, más la diapositiva, ¿sí? Trata de repasar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar, ¿ya? De lo que vendría a ser la sinonimia y la antonimia, ¿sí? Me va a gustar bastante si participas, si tienes dudas, no te preocupes porque mira, esta forma virtual es más que todo, tienes Google, tal vez tienes un diccionario en casa, ¿no? Y sobre todo prestar atención, ¿ya? Bien, vamos a hacer una breve introducción. Sí se visualiza la pantalla, ¿verdad? Emerson, ¿se visualiza la Sí, pantalla? miss. Ya, ok. Sí. Muy bien. Introducción, ¿sí? Introducción del tema sinonimia y antonimia. ¿Ya? Me dice que en nuestra realidad se va a presentar infinidad de relaciones, desde la más simple hasta lo más complejo. Recuerda que complejo es sinónimo de lo más dificultoso, ¿sí? En nuestras relaciones, sobre todo, ya sea amical o familiar, ¿sí? Siempre vas a ver una persona tal vez que se pueda expresar mejor, ¿no? Incluso palabras nuevas, ¿sí? Un poco que atrae, digamos, a algunas personas. Y por otro lado, es también importante, va a ser importante cuando tú ya ingreses, por ejemplo, en tu caso en la UTEA. Cuando ya estés en la UTEA, te va a servir, ¿no? El curso de razonamiento verbal te va a servir bastante. No creas que solamente será cuando haga mi tesis, no. También te va a servir hoy en día, ¿no? Porque ya te vas a expresar diferente. ¿Sí? Lo ideal y para aprender el tema o el curso, ¿no? De razonamiento verbal, lo ideal es siempre, ¿sí? Tener un diccionario, ¿ya? Justo te iba a mostrar un diccionario, ¿sí? Es un diccionario en realidad que nosotros usamos porque son, seguramente ya te vamos a estar enviando, ¿sí? Son palabras que te vienen en exámenes de admisión, ¿no? En este caso utilizo el diccionario AMAUT, ¿ya? Va a ser muy importante que tú lleves contigo un diccionario o también, ¿no? Un diccionario virtual. Ahorita todos utilizamos un dispositivo móvil,
¿no? Y ahí puedes portar tu diccionario, ¿sí? A veces suena un poco raro en realidad, porque yo recuerdo cuando yo estaba en quinto de secundaria, ni siquiera en quinto, tercero, así segundo, comencé a llevar mi diccionario, ¿sí? Incluso tú sabes que en Lima, las calles, o digamos, quiero ir a Plaza Norte, ya te toma algo de media hora. Entonces, mientras estabas en el carro, ¿no? Podías ir repasando, ¿no? Tal vez palabras nuevas, ¿sí? Acá en Abancay también se puede hacer eso, claro, ¿por qué no? ¿No? Incluso la gente se sorprendería porque yo no veo muchas personas acá llevar un diccionario. Y no necesariamente Abancay, en varios sitios no se ve eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, si queremos ingresar y ser buenos profesionales, pues es buscar palabras, ¿no? Que, como te digo, te van a ayudar en la tesis, ¿sí? Entonces, entre ellas vamos a ver en las palabras, vamos a ver relaciones de semejanza, ¿sí? Justo la relación de semejanza, relación de oposición, de causa-efecto, de parte, todo. Este tema o todos los vocablos acá mencionados los vamos a ver en el tema de analogías, ¿correcto? Te das cuenta que hay como una relación entre los temas. Por eso te digo, en el caso de matemáticas, a mí yo me pierdo un tema, ¿sí? Digamos polinomios. No vengo a ese curso, ¿no? Probablemente el próximo tema puedas entender. Es normal en matemáticas, pero en letras no sucede lo mismo. Sí o sí tienes que saber los temas antecedidos. Por eso te preguntaba también de la etimología, de lo que hemos hecho, ¿no? De relaciones semánticas, ¿ya? En tal sentido, dice conocer las relaciones semánticas como la sinonimia y la antonimia, que permitirán una fluida comunicación, ¿sí? De acuerdo a la situación en la que nos encontremos, ¿no? Sobre todo, aquí ya no vas a tener palabras coloquiales o vulgares también, entre comillas, como se conoce, ¿no? Ya vas a conocer palabras nuevas y así te vas a referir con tus compañeros, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, Emerson, mira, aquí hay una imagen, te voy a presentar otra imagen, ¿sí? Yo te pregunto, hijo, ¿qué relación semántica ves entre estas dos imágenes? ¿Qué relación semántica tendrá esta imagen con la de acá? A ver, Emerson. Emerson. Emerson, ¿estás ahí? A ver. Emerson, ¿ahora sí me logras escuchar? Sí, me dicen interna, no de usted, disculpe. Ah, ya entiendo, entiendo. Ya no te preocupes, ¿ya? Te decía, ¿sí? ¿Qué relación hay esta imagen con la de aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación se observa entre estos dos personajes? ¿Sí? Por un lado, ¿ya? Vamos a ver a un anciano, ¿correcto? A un anciano. Anciano, ¿qué categoría gramatical tiene? Pues es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo. Esto es muy importante en los temas de sinonimia y antonimia, por si acaso. Es muy importante saber la categoría gramatical, ¿sí? Cuando definimos la palabra anciano, decimos que es una persona de mucha edad, ¿sí? Una persona de mucha edad. Por otro lado, encontramos otra imagen. Pero yo acá yo ya no veo un anciano, sino veo una persona senil, ¿correcto? Una persona senil, que también es un adjetivo, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia de un anciano con un senil? Recuerda que las palabras, el significado son parecidos, mas no iguales, ¿sí? La diferencia que tiene un anciano con una persona senil es que el anciano, ¿sí? Se dice solamente a una persona de mucha edad. En cambio, el senil se dice cuando ya una persona, ¿sí? Es de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física. Senil se va a decir a la persona, ¿sí? Que tiene problemas, por ejemplo, musculares, ¿correcto? Tal vez no puede movilizarse bien.
¿Sí? Mira que ya estás aprendiendo otra palabra, ¿correcto? Ya no vas a decir anciano, sino vas a decir senil, ¿sí? Ambas tienen la misma categoría gramatical, adjetivo, adjetivo, y a la vez ambos se relacionan. ¿Qué relación semántica tendrá anciano con senil? Ah, pues la relación semántica es de sinónimo, ¿sí? De sinónimo, ¿ya? Por otro lado, encontramos otra imagen. ¿Sí se visualiza, verdad, Emerson? ¿Sí? Vamos a encontrar otra imagen, ¿ya? En la cual yo puedo decir que es un joven, ¿no? Un joven, ¿correcto? Un joven. Ahí está, ¿sí? Que también su categoría gramatical es adjetivo, ¿sí? Es una persona de poca edad que está en una etapa entre la niñez y la adultez, ¿sí? ¿Qué relación tendrá entonces un anciano con un joven? Ah, pues son significados opuestos. Por lo tanto, si son significados opuestos, son antónimos, ¿sí? Qué fácil, antónimos. ¿Listo? Entonces, no te olvides, cada vez que veamos estos tipos, digamos, de ejercicios de relación semántica, sinonimia y antonimia, hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero, la categoría gramatical. Ahí está. ¿Sí? Segundo, después de tener la categoría gramatical, hay que saber también sus conceptos. ¿Sí? El concepto que tiene. ¿Sí? Y tercero, hay que saber a qué campo semántico pertenece. ¿Qué campo semántico tendrán estas tres imágenes, ¿no? Esas tres imágenes, ¿qué campo semántico tendrá? Recuerda que un campo semántico es un conjunto, ¿sí? De palabras que tienen relación entre sí, ¿sí? Es un conjunto de palabras que tienen en relación entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un campo semántico sería deportes. Yo puedo decir campo semántico deportes y como ejemplos podría dar natación, ¿no? Fútbol, básquet, vóley, ¿sí? En este caso, pues está mostrando personas de edad, ¿correcto? Entonces, el campo semántico, estas tres imágenes, es que son personas de determinada edad, ¿sí? Personas de determinada edad. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Me dice, recuerda, ¿no? Las palabras sinónimas y las antónimas deben pertenecer al mismo campo semántico. Eso no te olvides. Tiene que pertenecer al mismo campo semántico. Si en mi premisa me colocan, digamos, fútbol, que tiene campo semántico, como campo semántico deportes. Ah, entonces su respuesta también tiene que ser con el mismo campo semántico, ¿sí? Y a la vez presentar la misma categoría gramatical, ¿sí? ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Son muchas, ¿sí? Pero siempre te colocan sustantivos, adjetivos, adverbios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Acá hay algo muy importante sobre el diccionario, ¿no? Que es un buen aliado lingüístico para conocer el significado de las palabras, ¿no? Antes se utilizaba el diccionario de la Real Academia Española, ahora se llama Diccionario de la Lengua Española, ¿sí? Si tienes preguntas, Emerson, no dudes, también puedo repetir, con tal que aprendas, por favor, hijo, ¿ya? Me avisas por el chat. Listo. Sigamos. Ahora vamos a hablar específicamente vamos a hablar de la sinonimia. ¿Sí? Vamos a hablar de la sinonimia. Cuando hablamos de los sinónimos, ¿sí? No te olvides que son dos palabras que tienen significado parecido, ¿sí? Y sobre todo, tienen que tener la misma categoría gramatical, ¿sí? Por eso dice que la sinonimia primero es una relación semántica que existe entre vocablos con significados parecidos y que coinciden en una categoría gramatical. Entonces, vamos a ver ejemplos de sinonimia, ¿sí? Veamos ejemplos. Obeso, ¿sí? La palabra obeso
que vendría a ser categoría gramatical adjetivo, ¿sí? ¿Cuál sería su sinónimo? A mi sinónimo de obeso también se le puede decir rechoncho, ¿sí? Rechoncho, la categoría gramatical también es un adjetivo, ¿correcto? Un adjetivo, ¿ya? Sigamos. Otro ejemplo, la palabra refutar. Refutar quiere decir contradecir una idea. Digamos, estás en familia y papá o alguien menciona y dice, los chanchos vuelan, ¿no? ¿Y tú qué dices? A mí, yo voy a refutar. ¿Por qué? Voy a contradecir esa idea, ¿sí? Contradecir la idea. Sinónimo, objetar. Ambas tienen la misma categoría gramatical, ¿sí? Aflicción, ¿sí? Aflicción viene de la palabra afligir, que significa estar triste, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se ha visto muchos temas o muchos casos de COVID, ¿no? Años pasados era más terrible la situación, ¿no? Entonces, cuando se perdía un pariente sobre todo, ¿qué hacías? Te afligías, ¿no? Tenías tristeza. Sinónimo de aflicción, pues melancolía, ¿no? ¿Sí? Entonces, ambos tienen la misma categoría gramatical, que es un sustantivo. ¿Ya? Un sustantivo. Entonces, vamos a ver los tipos de sinonimias que existen, ¿sí? Y vamos a encontrar dos tipos de sinónimos, ¿ya? Por un lado, vamos a encontrar los sinónimos lexicales, recuerda, lexicales, y por otro lado están los sinónimos contextuales, ¿sí? Sinónimos lexicales y sinónimos contextuales. Cuando hablamos de los sinónimos lexicales, ¿ya? Nos estamos haciendo referencia a palabras con similitud semántica, ¿sí? A ver un ratito, vamos a... Bien, entonces hay sinonimia lexical y sinonimia contextual, ¿sí? Las lexicales son palabras con similitud semántica, pero de distintas raíces. Miss, ¿y qué son las raíces? Ah, mira, qué importante, ¿no? Raíces lo hemos visto en el tema de etimología, ¿sí? Etimología, por ejemplo, los prefijos, anti, a, ¿sí? Eso no tiene incluso nada que ver con sinonimia lexical, ¿sí? No tiene nada que ver, es decir, no vamos a ver en la sinonimia lexical palabras que contengan prefijos, ¿sí? Y es el caso de este ejemplo, ¿ya? De este ejemplo. Mira, tenemos la palabra feraz, ¿listo? La palabra feraz, dícese de una tierra donde se puede cultivar, ¿ya? Dícese de una tierra donde se puede cultivar. Vamos a ver las alternativas. Me dice sagaz, baldío, humedal, árido y fecundo, ¿sí? Sagaz es sinónimo de astuto, ¿sí? Astuto. Baldío, mis, ¿qué significado tiene la palabra baldío? Baldío viene a ser una tierra que no tiene producción, ¿ya? Una tierra que no tiene producción. Humedal, pues básicamente viene de la humedad, ¿sí? De la humedad. Árido, árido es de una tierra pero seca, ¿sí? Tierra seca. Y fecundo, ¿sí? Es donde sí se puede producir incluso con abundancia, ¿ya? Y vamos a colocar aquí. ¿Sí? Ya, como te decía, feraz viene a ser fértil o abundante, ¿sí? En frutos, ¿sí? Es decir, una tierra que produce, ¿correcto? Y fecundo, ¿ya? Que también es un adjetivo, esto recuerda bien, por favor, ambas tienen la misma categoría gramatical, ¿sí? Fecundo es fértil, abundante o que produce en abundancia, ¿sí? Por esa razón, la sinonimia lexical de feraz sería fecundo, ¿ya? Fecundo. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la sinonimia contextual. Vamos a colocar por aquí el láser, ¿ya?
Sinonimia contextual. La sinonimia contextual es un poco más fácil, se podría decir. ¿Por qué? Porque van a venir en oraciones y de acuerdo a ella tú la vas a tener que interpretar, ¿sí? ¿Qué es la sinonimia contextual? ¿Sí? Son palabras con similitud semántica, ¿sí? Dentro de un contexto. A ver, veamos un ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Me dice, gran euforia se desató entre los jóvenes que asistieron al concierto del grupo de pop coreano. ¿Sí? Gran euforia se desató entre los jóvenes que asistieron al concierto del grupo de pop coreano. Seguramente has logrado escuchar muchos grupos coreanos como BTS, ¿no? A-Pink, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que aquí vamos a poner la vista en realidad, nos vamos a enfocar la palabra que está en negrita, que es euforia, ¿sí? Vamos a buscar el sinónimo contextual de la palabra euforia. Entonces, nos dan las alternativas. Infortunio, sosiego, ¿sí? Sentimiento, júbilo y suspicacia, ¿sí? Infortunio viene a ser sobre todo situaciones, ¿sí? De tristezas, ¿ya? Situaciones de tristeza. Sosiego es sinónimo de calma. Por ejemplo, yo me voy a la naturaleza y pues tengo un tiempo de sosiego, es decir, un tiempo de calma, ¿correcto? Sentimiento ya vendría a ser el campo semántico. Júbilo ya vendría a ser un estado de alegría, ¿ya? Un estado de alegría. Y suspicacia, ¿sí? Suspicacia es sinónimo de desconfianza, ¿correcto? Sinónimo de desconfianza. Entonces, acá, sinonimia contextual de la palabra euforia sería júbilo, ¿ya? Júbilo, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, continuamos ahora con los antónimos, ¿ya? Vamos a continuar con los antónimos. Listo. Los antónimos, en cambio, son palabras con significados opuestos, ¿correcto? Son palabras con significados opuestos. Recuerda que también tiene que tener la misma categoría gramatical, ¿sí? Recuerda que es una relación semántica que existe entre vocablos, ¿sí? Con significados opuestos y que coinciden en una categoría gramatical. Veamos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de antonimia. Vamos a ver con la palabra maculado, ¿sí? La palabra maculado, su sinónimo es manchado, ¿sí? Dícese de la persona manchada pero de alma, ¿correcto? Y su antónimo de maculado sería inmaculado. Inmaculado. Mira qué prefijo tan hermoso, ¿no? Tan rápido como puedo saber el antónimo de la palabra maculado, ¿sí? Recuerda también que es la misma categoría gramatical, ¿ya? Otro ejemplo, inculpar. Inculpar, sinónimo, acusar, ¿sí? Culpar, ¿ya? Esto es un verbo, ¿sí? El antónimo de la palabra inculpar, pues sería perdonar, ¿correcto? Perdonar. ¿Y qué es perdonar, sinónimo? Exculpar, ¿ya? Exculpar, que también es un verbo, ¿sí? Inculpar y exculpar son antónimos. Seguimos. Tenemos la palabra altruismo. Altruismo es sinónimo de la palabra filántropo, que también te va a venir en tu examen de admisión. ¿Qué es altruismo, mis? Altruismo, chicos, bueno, es una persona generosa, ¿correcto? Por ejemplo, puede ser Keanu Reeves, que es un actor de Matrix. ¿Has visto Matrix, Emerson? Matrix. ¿Has logrado ver esa película? ¿Ya? Bueno, en Matrix hay un actor que se llama Keanu Reeves, ¿sí? Él, por ejemplo, de todas las ganancias que tiene mes a mes, le da a los pobres,
¿sí? Y si le da a los pobres, entonces es una persona altruista, ¿sí? Una persona generosa, ¿sí? Entonces, si altruismo es una persona generosa, ¿cuál sería su opuesto? Lo opuesto sería una persona egoísta, ¿sí? Una persona egoísta, ¿sí? Recuerda que aquí hay que tener en cuenta la categoría gramatical. Ambos son sustantivos, ¿sí? Ambos son sustantivos. Bien, veamos aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver 3 tipos de antonimia, ¿sí? La antonimia gramatical, la antonimia lexical y la antonimia contextual, ¿sí? Ahí está, primero, segundo y tercero, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver de la antonimia gramatical. ¿Qué es la antonimia gramatical? Cuando se utiliza prefijos de negación, ¿ya? Prefijos de negación. Veamos un ejemplo, mira. ¿Sí? Tenemos la palabra poligamia. Poli, ¿de qué vendría a ser, Emerson? ¿A qué se dice poli? ¿Qué significado tendrá la palabra poli, Emerson? ¿Mm? Poli, no te olvides, etimológicamente quiere decir muchos, ¿correcto? Muchos. Vamos a colocar esta parte. ¿Ya? Muchos. Y gamia, mis, matrimonio. Entonces la poligamia, dícese, de aquella persona que tiene muchos matrimonios, como por ejemplo podrían ser los árabes. Árabes, ¿no? Los árabes tienen poligamia, ¿sí? Porque tienen muchas esposas o muchos matrimonios. ¿Listo? En las alternativas me dice monolingüe, endogamia, poliandría, endógeno y monogamia. ¿Sí? Monolingüe, mono de uno, lingüe de lengua. O sea, un monolingüe quiere decir aquel que utiliza una sola lengua. La endogamia, ¿qué es la endogamia? Endo viene de interno. Y gamia, ¿qué es gamia? Ah, pues matrimonio. ¿Un matrimonio interno? Sí, eso es la endogamia. Por ejemplo, aquellas personas que se casan con su mismo lazo sanguíneo, ¿correcto? Esa es la endogamia. Poliandría, pues vendría a ser poli muchos, andría o de andro, que es hombre. Poliandría se dice a la persona o a la mujer que tiene muchos esposos. Eso es poliandría, ¿sí? Endógeno, ¿sí? Te habla más de algo interno, ¿sí? ¿Qué es un endógeno? Es cuando logran hacer, ¿no? Por ejemplo, los tumores, ¿no? Los tumores internos, eso vendría a ser un endógeno. Monogamia, mono, uno, gamia, matrimonio. Monogamia es cuando tienes solo un matrimonio, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Acá no está aceptado la ley que tú puedes tener muchas esposas, ¿sí? Solo uno, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el antónimo de la palabra poligamia es monogamia. Miss, ¿por qué es antonimia gramatical? Por el prefijo, mira, por el prefijo de negación. Miss, ¿el prefijo dónde está? Acá está, poli. El prefijo de monogamia, mono. Ah, ya, Miss, ¿esos son los prefijos? Sí, ¿sí? Entonces son antónimos gramaticales, ¿ya? Entonces veamos. Poligamia, estado o situación de una persona que tiene varios cónyuges a la vez, ¿sí? Mira, ahí está el árabe, ¿no? Ahí se muestra el árabe, ¿correcto? ¿Y qué es la monogamia? Pues vendría a ser un estado o situación de una persona que tiene un solo cónyuge. Ambos son antónimos gramaticales, ¿sí? Por eso se marca la E. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de los antónimos lexicales, ¿sí? Son palabras con oposición semántica de distintas raíces, ¿sí? Ya no tanto vamos a ver de prefijos aquí. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Mira, me dice abstruso. Abstruso viene a ser algo dificultoso, algo complejo. Por ejemplo, cuando tú ingreses a la universidad, ¿qué va a pasar? Cuando ingreses, se te va a complicar, ¿no? Va a ser algo abstruso, digamos, el curso de, ¿cómo se llama?
Matemática básica no creo, ¿no? Lo que va a ser abstruso para ti va a ser cálculo integral, ¿no? Cálculo diferencial, ¿correcto? Eso es abstruso, algo difícil, ¿sí? Entonces vamos a ver el antónimo de difícil. ¿Qué será? ¿Sí? Me dice absorto, algo entendible, algo difícil, ¿sí? Algo opaco, algo obstruido. Obstruido es cuando no te deja el pase, cuando no hay un pase, ¿no? En el caso de acueductos, ¿sí? Está obstruido. Entonces, ya, vamos a ver aquí. Abstruso es un adjetivo de difícil, comprensión, ¿sí? Y el antónimo sería entendible, ¿sí? Entendible, ¿ya? Y por último vamos a encontrar los antónimos contextuales, ¿no? Son palabras con oposición semántica dentro de un contexto, ¿sí? Veamos un ejemplo. Me dice, en la protesta de los agricultores se exigía, dice, derogar la ley laboral del sector agrario exportador. ¿Sí? Y me dan estas alternativas: publicar, analizar, abolir y promulgar y legalizar. ¿Sí? A ver, veamos esta imagen. Paro agrario. Hace poco incluso, y siempre hay, cada año hay estos temas, estos problemas en realidad, ¿no? Sobre la agricultura. ¿Sí? Entonces, cuando acá dice en la protesta de los agricultores se exigía derogar, ¿qué es derogar? Es anular, dice. Anular la ley laboral del sector agrario. Pero acá no me piden sinónimos, sino me piden antónimo de derogar. ¿Qué será el antónimo de anular? Ah, pues el antónimo de derogar, perdón, es promulgar. ¿Qué es promulgar? ¿Sí? Hacer extensivo una ley, ¿correcto? Hacer extensivo una ley. ¿Qué es abolir? Abolir es sinónimo de derogar, es decir, anular. ¿Ya? Qué fácil. ¿Hasta ahí preguntas tal vez, Emerson? Hijo, pregunta, yo te puedo ayudar otra vez a No, sí, explicar. no me siento bien. Ya, ok, hijo. A ver, entonces sigamos, ¿ya? ¿Sí? Estructura de un ejercicio que todos conocemos, ¿ya? Antonimia contextual. Vamos a ver la estructura de una antonimia contextual. Me dice, al filántropo actor le fascinó, dice, viajar por todo el continente americano, luego de haber participado de un congreso sobre ayuda humanitaria, ¿sí? Esto básicamente es el contexto. ¿Listo? ¿Cuál es donde yo voy a buscar el antónimo de esa palabra o interpretar? Es la palabra en negrita, es decir, filántropo, ¿sí? Así se van a presentar tus ejercicios. Luego te van a dar lo que vendría a ser 4 alternativas, 4 distractores y una respuesta, ¿sí? 4 distractores y una respuesta, ¿sí? Bueno, en los exámenes de admisión es muy recurrente, es decir, siempre vas a ver estos tipos de ejercicios, ¿sí? Bien, en este caso, como me dice el filántropo, y mira que siempre te van a dar un rasgo verbal, ¿sí? Siempre te van a dar un rasgo verbal. En este caso te está diciendo ayuda humanitaria, mira. ¿Sí? Ayuda humanitaria tendrá algo que ver con filántropo. Sí, justamente, ¿no? Filántropo o sinónimo de altruismo es la persona generosa, la persona que apoya, ¿sí? Que apoya sin fines de lucro, ¿correcto? Entonces, el antónimo de filántropo, ¿cuál será el antónimo de una persona generosa? A mí, el antónimo sería una persona tacaña, ¿no? La que no suelta, ¿sí? Entonces, de todas esas tenemos que ver cuál de ellas me dice que tenga significado, ¿no? De la palabra tacaño. Altruista, pues no, altruista es su sinónimo. Desgarbado, ¿no? Desgarbado es la persona desaliñado, que no se viste bien, ¿correcto? Reservado, ceñudo es aquella persona que siempre ciñe las cejas,
¿correcto? Y cicatero es sinónimo de tacaño. Entonces, el antónimo de filántropo es cicatero. ¿Sí? Marcamos así. Muy bien. Ahora te voy a dar pautas, ¿sí? De resolución, ¿no? De estos tipos de ejercicios. A ver. ¿Sí? Primero hay que entender en cuenta en los tipos de antonimia, porque eso también te va a venir en la UTEA, es lo que vendría a ser leer, ¿no? Hay que leer siempre el contexto, la oración, ¿sí? Con atención la premisa o contexto, ¿sí? Segundo, lo que tenemos que hacer es conocer o contextualizar el significado de la palabra. Claro, lo que teníamos que hacer acá es ver el significado de esta palabra, ¿no? Y si no sé, me olvidé, pues recién te vas a ir a ver todo este contexto para que de alguna forma deduzcas a qué se refiere, ¿sí? Y tercero me dice elegir, ¿no? Elegir el sinónimo o antónimo más adecuado, ¿ya? Ahí está. Muy bien, ahora sí vamos a resolver ejercicios de tipo sinonimia y antonimia, ¿ya? Vamos a resolver. Por aquí. ¿Sí? Ejercicios de sinónimos, ¿ya? Verificando el aprendizaje. ¿Sí? Nos muestra en la premisa la palabra complacencia, ¿sí? Y ahora vemos las alternativas. Me dice júbilo, triunfo, algarabía, lujuria y fruición, ¿sí? Yo tengo que buscar acá el sinónimo de la palabra complacencia. Pero para saber primero tengo que saber el significado de la palabra complacencia, ¿sí? ¿Qué es complacencia o complacer? Es una satisfacción, ¿sí? Es un placer y un contento que resulta de alguna cosa. Por ejemplo, ¿dónde puedes sentir complacencia? Cuando ingreses, ¿no? Tal vez tus padres o tú mismo tienes esa satisfacción, ese placer que ya ha habido resultados, ¿no? En tus estudios, ¿sí? Por otro lado, tenemos la palabra júbilo. ¿Y qué es júbilo, Miss? Es viva alegría, especialmente la que se manifiesta con signos exteriores, ¿no? Un ejemplo de júbilo vendría a ser cuando viene tu banda favorita, ¿no? Tal vez, Miss, a mí me encanta Maroon 5, ¿no? No sé, no creo que sea Anuel, Bad Bunny, ¿no? En tu caso, no creo, ¿ya? Pero ahí puedes mostrar un júbilo, una alegría, ¿no? Porque llegó tu cantante favorito, ¿ya? Triunfo, pues, vendría a ser victoria, ¿no? Y acción, efecto de triunfar. Algarabía. Una algarabía, ya esto no vendría a ser, digamos, una satisfacción para ti misma, sino es una gritería, ¿no? Confusa que se dan de varias personas que hablan a un tiempo. Por ejemplo, ¿qué sería una algarabía? Cuando tú te logres graduar, ¿sí? Porque van a haber muchas personas que a lo mejor tienen tu misma meta, ¿sí? Lujuria. La lujuria va más con un tema de vicios, ¿no? Sobre todo deleites carnales, ¿sí? Sobre todo el lujurioso viene a ser aquel que le gusta o tiene el vicio del sexo, ¿ya? Y fruición es la voluntad de gusto o agrado hacia algo, ¿ya? Entonces, de todas ellas, recuerda, primero yo tengo que ver la categoría gramatical de mi premisa, ¿sí? Posteriormente tengo que ver cuál de estas alternativas tienen la misma categoría gramatical, ¿sí? Entonces pasamos a la resolución, ¿ya? A la resolución. Bien, recuerda que la complacencia es el estado de gozo o buena sensación producto de una acción. Sobre todo vas a tener complacencia cuando, por ejemplo, cuando ocurre una actividad, pues, ¿no? Vamos a aquí colocar una oración, ¿sí? El maestro, dice, evaluaba con mucha complacencia, dice, a su excelente alumnado. Es decir, que el maestro dice que evaluaba con mucho placer, estaba muy contento al ver a su excelente alumno, ¿sí? Miss, ¿cómo yo elijo
El sinónimo. Ah, simplemente lo reemplazas en esta oración que tú mismo vas a crear. Es decir, yo puedo decir, el maestro evaluaba con mucha fruición a su excelente alumnado. A mí sí da. O sea, si hay coherencia. Ah, ya, esa es tu alternativa correcta. Pero ojo, no te olvides que también tiene que tener el significado parecido. Y esa la da la alternativa E, ¿no? ¿Sí? El maestro evaluaba con mucha fruición a su excelente alumnado. Respuesta, la E. ¿Sí? Respuesta, la E. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? La palabra cínico. Cínico, pues sabemos que es la persona descarada, ¿no? El desvergonzado, ¿ya? Entonces vamos a ver, Cínico, sinónimos, el procaz, el impúdico, ¿sí? Es aquella persona que muestra a sí mismo o desvergüenza en el mentir, ¿sí? Que, mira, imagínate, ¿quién puede ser una persona cínico, ¿no? O cínica también existe, ¿no? Que en tu cara, a pesar que te está mintiendo, tiene el descaro de decirte, ¿ya? Burdo, ¿qué es burdo, Miss? Burdo es la persona tosca, ¿sí? El grosero, ¿ya? Y hay muchas situaciones, por ejemplo, ocurre cuando estás en un transporte público, correcto, que hay muchas personas que a lo mejor son muy burdos a la hora de hablar, groseros, ¿ya? Inverecundo quiere decir aquella persona que no tiene vergüenza, ¿sí? Desvergonzado también, ¿sí? El hipócrita, en cambio, quiere decir aquella persona que finge, que actúa con hipocresía. El mendaz quiere decir la persona mentirosa, que no dice la verdad. El malvado, pues dice de la persona mala, la perversa, la malinquina, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ver la resolución, ¿ya? No te olvides que el cínico es la persona indecente, que no muestra sobre todo respeto hacia la honra, ¿no? Ni a las demás. Por eso no tiene reparo alguno para transgredir las normas morales, ¿sí? En otros términos, pues el cínico es la persona desvergonzada, es la persona descarada. Por ejemplo, el cínico estafador sonrió ante sus víctimas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El cínico estafador sonrió ante sus víctimas. Este caso también se logra ver a muchas personas y suceden en noticias, ¿no? Muchos casos terribles, ¿no? Incluso estas personas tienden a reír, ¿no? A pesar de que hayan cometido un delito, ¿sí? De la persona cínica, ¿sí? Entonces, puedo colocar en esa oración el inverecundo, ¿sí? El inverecundo. ¿Qué es inverecundo, Miss? Aquella persona que no tiene vergüenza, ¿no? El inverecundo estafador sonrió, dice, ante sus víctimas. ¿Cuál es la alternativa correcta? La B, ¿sí? Cínico, sinónimo, inverecundo, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ahora nos vamos a este lado, ¿ya? A ver, me dice la palabra versado, ¿sí? Entre sus alternativas está el conocedor, el avesado, el poeta, el inteligente, el hábil, ¿sí? Versado es la persona, se podría decir el ejercitado, el práctico, el que está muy instruido. Seguramente te va a suceder, y yo sé que hoy en día seguramente estás tú dominando algún curso, ¿sí? O también en la universidad puedes estar seguramente cuando ya ingreses, ¿no? Vas a dominar, ¿no? Vas a dominar algún curso, alguna materia, entonces eso quiere decir una persona versada, ¿sí? ¿Qué es el conocedor? El que conoce, pues, ¿no? El experto, el que entiende alguna materia. El avesado ya es el acostumbrado, el que está acostumbrado a hacer las cosas de manera bien, ¿sí? El poeta, pues el que tiene facultades para componer obras poéticas, como por ejemplo Oscar Wilde, tenemos Mario Vargas Llosa, ¿sí? María Clorinda de Turnes, etcétera, etcétera. Inteligente, pues la persona dotada de capacidad de entender o comprender
Y el hábil, pues, es la persona capaz, ¿no? Y dispuesto a hacer cualquier ejercicio u oficio. Vamos a ver como resolución, ¿sí? Recuerda que el versado es aquella persona experta o está instruido en alguna materia. Entonces yo tengo que buscar su sinónimo, ¿sí? Se aplica por lo general a la persona que domina con profundidad, como te decía, ¿no? Por ejemplo, sobre idiosincrasia indígena, Arguedas demostró ser el más versado. Es decir, que Arguedas dice que demostró ser el más instruido en el tema de la idiosincrasia indígena. ¿Qué es idiosincrasia indígena? Pues vendría a ser una característica, ¿ya? Fue una característica de él, de Arguedas, que dominaba ese tema, ¿sí? Entonces la respuesta vendría a ser la alternativa A, ¿no? El conocedor, ¿sí? El que conoce, el experto, el entendido en alguna materia. ¿Ya? Sigamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez, Emerson? No me decía con la clase, entendí. Muy bien, ok. Continuamos. A ver, verosímil. Mira, estos ejercicios que se están planteando, recuerda que sí o sí te van a venir, así que yo no tanto te voy a decir que te trates de memorizar, porque eso es lo más horrible que un docente te puede decir. Lo que sí es que debes practicar oraciones con estas palabras, ¿ya? No memorizar, sino practicar oraciones, ¿ya? Verosímil quiere decir cuando algo es verdadero, ¿sí? Y veamos ahí, ¿sí? Es un adjetivo y que tiene apariencia de ser verdadero, ¿ya? ¿Qué es verdadero, Miss? Que contiene verdad. Confiable. Confiable es algo complicado, ¿no? Algo enmarañado, algo difícil, ¿sí? El sincero, pues el que actúa con sencillez, con veracidad y sin fingimiento. El creíble, el que puede o merece ser dado por cierto, ¿no? Y el quimérico es la persona fabulosa, la fingida, ¿no? O el imaginado sin fundamento, ¿ya? Entonces, ya habiendo visto los significados de cada palabra, vamos a la resolución. ¿Sí? El verosímil se refiere a que el testimonio puede ser incluso un argumento o declaración que se asemeja a lo real, ¿sí? Y que generalmente suscita credulidad, es decir, se cree, ¿no? Esa versión o confianza en las personas. Por ejemplo, la declaración del testigo fue verosímil, ¿sí? Es decir, que fue verdadero. ¿Sí? Entonces la respuesta sería la alternativa B. ¿Sí? Mira, te das cuenta en estos tipos de admisión incluso, ¿ya? Te van a colocar casi todos con la misma categoría gramatical, ¿sí? A veces, ya no sucede siempre. A veces te colocan con la misma categoría gramatical, entonces en ese caso ya tú tienes que saber el significado, ¿sí? El significado. Bien. Bien, continuamos. A ver. Por este lado. ¿Ya? La palabra frívolo, ¿sí? Frívolo quiere decir de algo ligero, algo superficial, ¿sí? Que no tiene mayor contenido, ¿listo? Algo insustancial, ¿ya? Lo voluble quiere decir de carácter inconstante, versátil, ¿no? O voltario, ¿sí? Vacuo vendría a ser vacuo, es vacío, falta de contenido. El insustancial, pues, es de poco o ningún componente esencial. El impertinente es el que siempre incluso se menciona esta palabra, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de razonamiento verbal y hay una persona impertinente, ¿no? Que me dice, Miss, hay que hablar de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ya sería una persona impertinente porque no viene al caso, porque nosotros estamos hablando ahorita de razonamiento verbal, ¿sí? El frío ya aplícase a los cuerpos cuya temperatura es muy inferior, ¿no? A la normal que todas tenemos, ¿ya?
Como resolución, pues el frívolo en realidad tiene dos acepciones, es decir, tiene dos significados, ¿sí? Primero se podría decir de cosas triviales, es decir, de cosas superficiales o insustanciales, ¿ya? Sobre todo aquello que no alimenta el espíritu, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería algo frívolo? Hay personas que te hablan, y tal vez te sucede, de cosas sin importancia, bueno, para mí, ¿no? De cosas frívolas. Te puedo decir, ay, ¿sabes qué? ¿Viste tal vez ayer la noticia de que tal persona mató a su, no sé, a su hermano o algo? Eso me parece algo frívolo porque no, es algo superficial. Eso no me va a alimentar el espíritu, más bien me va a entorpecer porque eso malora el cerebro, ¿sí? Indirectamente las cosas como noticias, ¿sí? Entorpecen. ¿Por qué? Porque estás viviendo el día a día con ese temor, con ese miedo de que te pueda pasar algo, ¿ya? Solo lo recrean, dice, ¿no? Frívolo puede ser también un regalo, una idea o una opinión que no contribuye al desarrollo del individuo, ¿sí? Como te digo, hay cosas que no pueden contribuirte a ti, ¿no? Sí, y en muchas ocasiones va a suceder, ¿ya? Con este término, ¿sí? Entonces, más bien produce alienación o simple entrenamiento. Por ejemplo, la mayoría de programas televisivos son frívolos, es la realidad, ¿no? Por ejemplo, antes se escuchaba de esto es guerra, combate, ¿no? Y yo veía que la gente no veía, por ejemplo, el Canal 7, ¿no? Que si bien es cierto es del Estado, pero también te atribuye cosas de educación, ¿no? Y muy buenas. ¿Ya? Entonces la mayoría de programas televisivos son frívolos, son insustanciales, son vacíos. No me va a ayudar nada en mi educación, ¿ya? Por ende, la alternativa correcta es la C, ¿sí? Frívolo es sinónimo de insustancial, ¿ya? Ahora vamos a ver ejercicios de tipo antonimio, ¿sí? Recuerda, por favor, que al culminar el tema vas a tener que resolver una actividad, ¿sí? Me preguntas todo lo que quieras, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los antónimos. Muy bien, ahí está, los antónimos, ¿ya? Vamos a hablar de las para sus antónimos. Inverterado, ¿sí? Inveterado. Tenemos la palabra vigente, reciente, el flamante, el incipiente, el principiante. Inveterado, chicos, vendría a ser algo antiguo, algo antiquísimo, algo pasado, pretérito, ¿sí? Arraigado, ¿ya? Vigente, pues, algo vigente también se dice cuando se aplica hoy mismo, ¿sí? Sigue vigente, no muere esta ley, por ejemplo. O también puede decir aplicarse a las leyes, ordenanzas, estilos y costumbres que están en vigor y observancia, ¿sí? Tenemos también reciente. Reciente vendría a ser una victoria, acción y efecto de triunfar. Flamante, ¿no? Que ha sucedido hace poco. El incipiente es un nuevo en una actividad o clase, ¿sí? Recién entrado en ella. Que algo que empieza, eso es el principiante en realidad. Ya, aquí hay un problema con los significados. El principiante que empieza a estudiar, aprender o ejercer un oficio, arte, facultad o profesión. ¿Ya? Resolución. La palabra inverterado, ¿sí? Sobre todo se va a designar a hábitos y costumbres que practican desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería algo inveterado hoy mismo? Ah, pues podría ser el tema de los carnavales, ¿no? Que se da, ¿sí? Ya es un hábito, ya es una costumbre que se ha practicado hace mucho tiempo, eso es inveterado, ¿sí? En ese sentido, podríamos calificar, mira, por ejemplo, la práctica de la celebración del Inti Raymi, ¿no? Eso se da en Cusco, ¿sí? Eso podría ser algo inveterado. Bien, lo contrario entonces de lo antiguo y lo arraigado sería aquello que hace muy poco se ha establecido, ¿sí?
Por ejemplo, esto vendría a ser reciente, ¿no? Reciente, ¿sí? Reciente. Entonces, antónimo, perdón, de inveterado, es decir, de antiguo, ¿qué sería reciente? Pues fácil, ¿no? Reciente. Respuesta, la B. ¿Ya? Sigamos con la palabra remisión, ¿sí? Alternativas: sanción, fijación, adhesión, implantación y arraigamiento. Remisión, dícese de la acción y efecto de perdonar, ¿sí? Alzar la pena, liberar de una obligación, ¿no? Estos casos también pueden suceder, por ejemplo, en los temas legales, ¿no? A veces tienes que remitir, ¿no? O puede ocurrir una remisión contra una persona, a lo mejor que lo inculparon, ¿no? O sea, lo acusaron de algún delito, pero no fue él en realidad la persona que lo hizo, ¿no? O cayó en la trampa o algo así, ¿ya? Entonces, remisión quiere decir perdonar, ¿sí? Perdonar. Sanción, pues ya es una pena que la ley establece, ¿no? La ley establece. Fijación, bueno, acción y efecto de asegurar un cuerpo en otro. Adhesión viene a ser unir o convenir en un dictamen, ¿no? Adherir también viene esa palabra. Implantación, acción y efecto de plantar, injertar o encajar en algo. Arraigamiento es la acción y efecto de echar o criar raíces, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver la resolución, ¿sí? La palabra revisión hace alusión a un efecto de la piedad, ¿no? Claro, de la piedad. Sinónimos de remisión también podría ser, por ejemplo, indulto, ¿no? Indulto, la palabra amnistía también, ¿sí? Porque se refiere a una decisión con cierta autoridad de que tiene la facultad de castigar una falta o delito, ¿no? Y también de imponer alguna carga u obligación. Entonces, lo contrario de decidir la remisión para un delincuente sería decidir la sanción, ¿sí? Claro, eso es lo contrario de la palabra remisión. Si en remisión tú perdonas, ¿cuál sería lo contrario, mis? Sancionar, ¿sí? Establecer una pena, ¿correcto? ¿Sí? Entonces la alternativa sería la A. ¿Ya? Sigamos, a ver. La palabra afrentar, ¿sí? La palabra afrentar viene también, por ejemplo, seguro escuchar la obra Afrenta de Corpes, ¿sí? Afrenta de Corpes. Vamos a ver las alternativas, ¿sí? Me dice estimar, admirar, encomiar, ovacionar o aceptar, ¿sí? Afrentar quiere decir ofender, ¿no? Humillar, denostar a una persona, ¿sí? Cuando lo humillas a una persona, lo que estás haciendo es afrentar, ¿correcto? Estimar quiere decir apreciar, ¿correcto? Poner precio, evaluar las cosas. Admirar, causar sorpresa o contemplar con estima. Encomiar es alabar, ¿correcto? Alabar con encarecimiento a una persona. Ovacionar ya es aclamar, ¿no? Tributar un aplauso ruidoso. Por ejemplo, la palabra ovacionar siempre se da por ejemplo, en los auditorios, ¿no? Cuando viene una persona representativa, digamos que viene Mark Zuckerberg, lo más probable es que la gente de aquí comience a ovacionar, ¿no? Va a aclamar por él, ¿sí? Aceptar, recibir voluntariamente a alguien lo que se da, ofrece o encarga, ¿sí? Resolución. A ver, vamos a ver el antónimo de la palabra afrentar, ¿sí? Recuerda que afrentar quiere decir designar el acto de expresarse, sobre todo ofensivamente de alguien, ¿sí? De ahí que el significado contrario sea elogiar. Claro, si una persona, por ejemplo, ya te humilla, te ofende, lo contrario que sería alabar, pues, ¿no? Alabar, ¿sí? ¿Y cuál es el sinónimo de alabar, mis? Encomiar, ¿ya? Antónimo de afrentar es encomiar.
Respuesta, la alternativa C. ¿Ya? Y con esto terminamos, ¿ya? Con estos dos ejercicios más y de ahí vamos a resolver la actividad. A ver, me dice la palabra lenidad, ¿sí? Lenidad vendría a ser blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar una falta. Eso es lenidad. Decisión, determinación, ¿no? Crueldad, inhumano, pues, ¿no? La fiereza del ánimo, la impiedad. La temeridad, pues, es una calidad del que es demasiado imprudente, arrostrando peligros. Lo severo, calidad de que es áspero o riguroso. Y la arbitrariedad sería acto o proceder contrario a la justicia, la razón y las leyes. Esa es la arbitrariedad. Veamos. ¿Sí? Lo esencial en el vocablo lenidad es la manifestación de una actitud sutil, ¿no? Una actitud suave. Hay algunas personas que aplican, por ejemplo, este comportamiento, ¿no? Solucionan las cosas, digamos, con blandura, ¿sí? En cambio, hay otras personas que no aplican la lenidad, sino que ¿a qué van? A la agresión, por ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿ya? El antónimo de una persona blanda es aquella que ya va hacia el castigo, es decir, una persona severa, ¿sí? Alternativa, la D, ¿ya? Y por último, veamos el último ejercicio, ¿sí? Y la palabra es absterger, ¿sí? Absterger. Quiere decir pecar, ¿no? Alternativas, pecar, corregir, realizar, ensuciar y contaminar, ¿ya? Absterger es limpiar, purificar sobre todo materias viscosas, sórdidas o pútridas, las especies orgánicas, ¿sí? Limpiar, purificar. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿Será ensuciar o contaminar? ¿Ah? ¿Ya? Vamos a ver, ¿sí? Pecar quiere decir cometer una falta o transgresión voluntaria de las leyes. Corregir, enmendar lo errado. Advertir, admonestar, reprender. Realizar quiere decir efectuar. Ensuciar, manchar una cosa o poner sucia una cosa. Y contaminar sería alterar o dañar alguna sustancia. Veamos entonces. Cuando hablamos del término absterger, indica un procedimiento mediante el cual tú vas a eliminar todas las impurezas de un espacio, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, el cirujano empleó alcohol para absterger el tejido infectado, es decir, limpió, dice, la parte del tejido infectado, ¿sí? Entonces, lo antónimo de la palabra absterger sería contaminar, pues, ¿no? Eso ya sería un antónimo absoluto, ¿ya? ¿Por qué no puede ser ensuciar? ¿Sí? Recuerda que ensuciar es solamente manchar algo, ¿sí? Lo vas a manchar, pero algo absoluto ya es dañarlo ya, dañar alguna sustancia, ¿no? ¿Sí? Entonces la alternativa sería la E. ¿Ya, Emerson? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, hijo? No, mis.